En Infoanálisis nos sentimos en muy buena compañía porque está con nosotros en esta mesa virtual el economista Felipe Chapman, un hombre que aporta cada vez que habla en los medios de comunicación, incluido en este programa, hace aportes importantes. Bienvenido, don Felipe Chapman, a Infoanálisis. Muchas gracias. Un gusto ¿Cómo estar está con usted? ustedes. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Oiga, don Felipe, la noticia emanada por las decisiones en cuanto a opiniones de Moody's dice que realmente nosotros debemos invertir mucho en infraestructura y que esa es la clave para la reapertura de nuestra economía, que sufrió una caída de 17,9%, ¿no? Dice que la mejor manera de revertir esto puede ser mediante la inversión en infraestructura. ¿Qué opinión le merece a usted, don Felipe? Yo creo que es una opinión válida, sin embargo un tanto simplista, y yo creo que eso es una de muchas cosas que hay que hacer. Me comentabas que tuvieron a mi padre recientemente en el programa y estoy seguro que les habrá comentado un poco sobre el análisis que él ha presentado a consideración, que tituló Hacia una nueva visión económica y social de Panamá, donde obviamente es mucho más amplio el menú de temas y asuntos que debemos y que podemos abordar y tratar, no solamente para corto plazo, salir lo más rápido posible de esta crisis, reactivar el crecimiento económico, sino a mediano y largo plazo hacerlo sostenible. Es decir, de nada nos sirve tener un rebote de cortísimo plazo y que después llegamos a un estancamiento, ¿no? Necesitamos ambas cosas. ¿Y eso Ahora, cómo se hace eso, don Felipe? ¿Qué recomienda usted? Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Hay combinación de factores a lo público y a lo privado. En lo público, creo que es importante señalar algunas reformas para el Estado que incluyen desde una reforma fiscal, y hago mención a la palabra fiscal versus tributaria, porque fiscal incluye tanto los ingresos como los egresos o los gastos. Para dar un ejemplo muy sencillo, durante la pandemia se suspendieron contratos de trabajo asalariados en el sector privado por un orden de magnitud de casi 300.000 personas. Y tomemos en cuenta que de los ocupados en el país, casi la mitad están en el sector informal, es decir, que no están incluidos de eso. O sea que de la mitad de los trabajos formales del país se suspendieron casi 300.000 personas que dejaron de percibir ingresos. Paralelamente, en el Estado se continuaron aplicando aumentos automáticos de salarios, en vez de haber utilizado esos recursos para apoyar a las personas y a las familias que dejaron de percibir ingresos y se les estaba obligando a quedarse en su casa por medio de la cuarentena. Eso es parte de una reforma fiscal, es decir, atender, por ejemplo, qué ocurre con leyes especiales de aumentos automáticos de salarios, cómo, qué tan eficiente es la planilla estatal versus el resto de los empleos en el país. Se justifica el nivel de la planilla que tenemos y cómo tener un plan que nos lleve a ir nivelando o normalizando esa planilla vis a vis, no perder el punto de vista de que tenemos un nivel de endeudamiento que ha aumentado de forma muy importante y que dentro de ese plan fiscal debemos tener una hoja de ruta de cómo ir bajando ese nivel de endeudamiento a mediano y largo plazo, de forma tal que a finales de esta década lleguemos a niveles iguales o mejores en términos de endeudamiento de lo que teníamos antes de la pandemia. De allí hay algunas reformas interesantes que se pueden hacer, como hemos hablado mucho del Código de Trabajo, que es un anatema, pero voy a dar un ejemplo sencillito. ¿Por qué las reglas laborales en zonas económicas especiales como Panamá Pacífico han funcionado y han tenido éxito? Y el ingreso medio en esa zona económica especial es superior al resto de la República de Panamá. Es decir, trabajos mejor remunerados, mejor calidad de trabajo, más estables. Es decir, no hay que reinventar la rueda. Ya dentro de nuestro país tenemos casos, ejemplos claros
de lo que está funcionando y está propiciando más empleo, más ingresos y mejor calidad de vida. Es decir, negar eso creo yo que es simplemente no querer aceptar una realidad que estamos viviendo. Y he mencionado solamente 2 o 3 casos de reformas que podemos hacer y podría irme todo el programa mencionando muchas otras Ahora, cosas. licenciado Chama, hay cosas, yo estoy totalmente de acuerdo y yo acabo de hacer un tour por Panamá Pacífico y quedé impresionado porque tenía varios meses que no pasaba por allá. Pero hay cosas que se hicieron con el ánimo de que funcionaran y no han funcionado. El sistema energético se privatizó todo, pero no ha funcionado. Entonces, Excelente tema. Excelente, si me permite. ¿qué nos puede aconsejar usted en ese tema? Repasemos y pongámonos nuestra coyuntura de la década del 90. ¿Por qué se privatizaron los servicios públicos? Buenísima pregunta. No por capricho, no por razones filosóficas. En ese momento el Estado panameño tenía más deuda proporcionalmente al tamaño de su economía que lo que tenemos hoy en día. Teníamos un flujo de caja negativo. Las 2 instituciones públicas que prestaban esos servicios, que eran el IRRE y el Intel, no tenían recursos ni siquiera para invertir en mantener la infraestructura como tal, mucho menos en invertir en mejoramiento del sistema eléctrico o de telecomunicaciones. Esas fueron las principales razones. Y se quedó claro de que realmente si queríamos desarrollar el país necesitábamos tanto electricidad como telecomunicaciones de vanguardia para poder crecer. ¿Ocurrió en telecomunicaciones? No ocurrió en energía eléctrica. Estoy totalmente de acuerdo, Rubén. ¿Por qué? Analicemos eso. En ese momento, cuando se crea el esquema, se realizan varias cosas. Primero, se parte el IRRE en 3 segmentos. Se parte en generación, que podía ser contratada para ser contratada en el sector privado y muy atomizado, es decir, que haya muchos proveedores generando electricidad. Está la transmisión, que se mantiene en un monopolio del Estado, es decir, solamente hay una empresa del Estado, que es ETESA, que transmite del generador a las distribuidoras, que es la que nos lleva la electricidad a nosotros los consumidores finales. En la distribución se tenía pensado hacer 3 distribuidoras a nivel nacional. Lamentablemente, creo que también por las condiciones del país no logramos atraer suficiente interés y solo logramos 2 operadores y tuvimos que juntar tener solamente 2 distribuidoras en vez de 3. Bueno, es parte de la vida, eso no era lo ideal del plan, pero fue lo que no se logró levantar más interés en Panamá en aquel entonces. Pero lo más clave es que se crea la Autoridad de los Servicios Públicos, la ASEP, que era una comisión con 3 comisionados a tiempo completo, con tiempos escalonados, que debían supervisar, regular y monitorear el mercado eléctrico para varias razones. Uno, para asegurarse del buen servicio que recibimos los consumidores, que está lejos de ser lo ideal que necesitamos, totalmente de acuerdo. Para asegurarse que en la generación haya suficiente competencia, que no haya acaparación del mercado, como algunos medios están señalando mientras hablamos. Es decir, muchos elementos que se diseñaron en esa ASEP para que funcionara así, pero tuvo una vida muy corta, escasamente 2 años, y fue desmantelada a principios de este siglo, y de ahí se crea lo equivalente a una intendencia, donde se crea un director general y se elimina digamos, lo equivalente a ese tribunal de una comisión que eran 3 personas, de las cuales tienen que dirimir y ponerse de acuerdo, lo cual aumenta las probabilidades de que no sea capturada por los regulados, de que atienda las quejas del consumidor. Eso fue una falla terrible. Ahora bien, eso es una decisión política. Desde un punto de vista político, debemos reconocer por qué ocurrió eso, y probablemente hay que ajustarle en su dimensión apropiada al gobierno que lo creó saliente y al gobierno entrante. ¿Por qué esos 2 gobiernos, el del doctor Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso, no se sentaron en esa transición a conversar sobre esta comisión? Es decir, el país necesita esto, entenderlo, actuemos a nivel nacional, no a nivel de que si los nombramientos son tuyos o míos. Es decir, busquemos a las mejores personas ajenas a los partidos políticos, el saliente y el entrante, para que trabajen por el consumidor. En eso fallamos y no se logró. Y se creó, pues, lo típico que vemos en nuestro país, de esas diferencias políticas
yo diría que casi que localistas, sin tener una visión más allá de eso. Ese es el principal daño que se le causó a ese sistema, y casi 30 años después estamos viendo las consecuencias de eso. Mi recomendación sería regresar a una versión mejorada de lo que fue la CEP en aquel entonces, y que haya un consenso político de que las instituciones, así como la justicia, debe estar por encima de los intereses políticos, igualmente la regulación de mercado de partes importantes de la economía, como la electricidad, las telecomunicaciones, la banca y servicios financieros, es decir, temas que realmente requieren una gestión profesional y apolítica. El tema es ese, que la política no contamine ese terreno tan fangoso, porque está compuesta por elementos muy importantes. Esta es una de las instituciones más importantes. Usted hace un señalamiento de que no se le dio seguimiento en cuanto a pretender que la idea original estuviera en una forma más diáfana, más clara en cuanto a su desempeño. Miramos las realidades. En Panamá lo hemos logrado. Fíjense en el caso del canal. En el caso del canal pusimos a políticos de distintos pensamientos y distintas corrientes y distintos intereses, se pusieron de acuerdo y se creó un marco institucional que ha permitido que el canal sea la mejor institución pública del país, con sus defectos que tiene, por supuesto, está lejos de ser perfecta, pero funciona. Si lo logramos para el canal, ¿por qué no lo podemos lograr en otras instituciones? Y ponernos de acuerdo de forma tal, poniendo como primer objetivo al país, o en este caso en los servicios eléctricos, como menciona Rubén, al cliente, al usuario, a la persona, al hogar, al pequeño empresario, a la micro y pequeña empresa. No es nada muy difícil. Sí. Simplemente es cuestión de sentarnos y ponernos de acuerdo. Se requiere voluntad política, licenciado Chapman. Ese es parte del problema, y un grado de desprendimiento de los intereses individuales. Pero no lo exigimos los ciudadanos tampoco. Bueno, eso es parte del problema, que no podemos seguir nosotros siendo tampoco convidados de piedra, ¿no? Tenemos que ser más propositivos como sociedad. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, don Milton, usted tiene una pregunta para don Felipe Chapman. Yo quería tocar otro tema, pero en el cambio comentábamos que estos organismos reguladores de la actividad económica oligopólica no acaban siendo cooptados por los partidos políticos, acaban siendo cooptados por las mismas empresas que tienen que regular, porque los que acaban designándose para dirigirlos son o exfuncionarios o recomendados por los propietarios de las empresas eléctricas, telefónicas, etcétera, que supuestamente deben ser reguladas, ¿no? Entonces, ahí la preocupación iría cómo blindamos eso, como Felipe nos decía, que se logró hacer en el sector bancario, luego de una época en donde pasaba lo mismo, que el ente regulador de la actividad bancaria quedaba cooptado por algunos bancos poderosos. ¿Cómo logramos que sean personas técnicamente capaces, pero que no respondan a las empresas que tienen que controlar? Mi recomendación ahí sería, primero, eso es un tema ampliamente estudiado a nivel global y no es un fenómeno exclusivamente de Panamá. Lo que pasa es que en los países donde ya han superado eso, el tema es casi que olvidado. Eso se llama el fenómeno de donde el ente regulador es capturado por el regulado. Has mencionado, puede ocurrir en bancos, en seguros, en energía eléctrica, en telefonía, en fin, en todas las actividades que requieren de un regulador o supervisor, que lo hacen cooptado con, obviamente, influencias políticas. Es una mancuerna entre el regulado y su amiguismo político. Y eso nos lleva al famoso amiguismo económico, lo que llaman en inglés el cronyism, que también es un fenómeno de larga data en el mundo y muchos países lo han logrado erradicar. Perdón, Milton. No, perdón, es otro tema que quiero tocar cuando termine la respuesta. ¿Cómo hacer esto? Mira, no hay una fórmula mágica. Lo que hay que hacer es pesos y contrapesos. Tener una estructura, por lo menos que minimice, si no, idealmente desaparezca, pero que minimice, siendo realista, la probabilidad de ocurrencia de lo que tú acabas de describir. ¿Cómo haces eso? Pues uno puede ser
teniendo ya sea una estructura tipo una comisión, como si fuera un tribunal, donde está dividido, por ejemplo, en 3 personas. Es mucho más difícil capturar a 3 que capturar a 1, por ejemplo. Que el perfil de los requisitos de quienes formen parte de esa comisión pues tienda a inclinarse más hacia un perfil más profesional, técnico. Está el tema de si pueden venir de una empresa del sector y regresar a una empresa del sector. Eso también se puede normar. Hombre, tú no le puedes... típicamente esas son las personas pero puedes tener más capacitadas, pero puedes tener algunas normas. Bueno, si usted sale de la empresa regulada, pues renuncia a esa empresa, pues tiene que pasar un tiempo mínimo fuera del sector antes de usted ser regulador, y subsecuentemente, si usted sale de ahí, no puede volver al sector en X número de años, de forma tal que minimice las probabilidades de ocurrencia de ese hecho. En ninguno de estos casos hay, obviamente, ninguna fórmula mágica, ninguna bala mágica que nos proteja contra eso, pero podemos poner estructuras que reduzcan sustancialmente las probabilidades de ocurrencia de esos malos hábitos. Yo quería plantear, sí, en otro contexto. En el año 2008-2009 tuvimos una crisis económica, creo que de menor impacto que la actual, porque la actual es mundial y total también. Pero se desarrolló una política del quantitative easing, que empezaron a imprimir dinero de la nada, ¿no? Y metieron miles de millones o tal vez llegaron al millón de millones de dólares en los bancos o en la economía, y todos los teóricos decían, viene una superinflación, y no hubo inflación. Hubo una inflación controlable pequeña. Pero ahora tenemos unos paquetes de estímulo de distintos estados, de Estados Unidos, Europa, etcétera, que son millones de dólares y de euros que están entrando ya o van a terminar de entrar en la economía. Tenemos una disrupción de las cadenas de suministro, desde la parte de producción y la parte logística, donde algunos barcos se sacaron de la línea de servicio, algunas aeronaves se pusieron con alcanfor, y ahora están las economías empezando a demandar. Entonces, las cadenas de suministro no tienen todavía la capacidad que tenían antes. Tenemos un aumento de los valores de materias primas como petróleo, cobre o metales como el oro. Y conozco de compradores panameños, personas que administran departamentos de compra en Panamá, que me dicen que varios suplidores, para no decir todos, les están anunciando aumentos de precio para los siguientes pedidos. Pregunta, ¿vamos a entrar en un periodo inflacionario en el mundo y en Panamá también, o no? ¿O en Panamá no y en el resto del mundo sí? Mi apreciación es que a corto plazo no. Y vayámonos primero a tu mención del 2008-2009. Fue la crisis financiera internacional que produjo una recesión económica, a diferencia de lo que estamos viviendo hoy en día, que es lo equivalente a una depresión, que por alguna razón no se le llama depresión, pero es comparable a la depresión de la década de los 30 del siglo pasado. En orden de magnitud, por dar un ejemplo, de muchos países, incluyendo en el caso de Panamá, es la mayor contracción económica que ha vivido este país desde que se registran datos. La segunda no fue el 08, pero lejos. En el 08, 09 casualmente crecimos, muy poco, pero crecimos. Sí, 2%. Es correcto. Sí hubo una disminución dramática, muy grande en la velocidad de crecimiento, pero no pasamos a territorio negativo. Comparable en Panamá está el año en 1988 y en el año en 1946, después de la Segunda Guerra, que vino la retirada de las tropas americanas y la crisis política que derivó en crisis económica a finales de los 80. Tú mencionabas el famoso quantitative easing. ¿Qué es eso? En español se le llama relajamiento cuantitativo. Que lo que eso significa es que bancos centrales, primordialmente lo inició Estados Unidos a través de la presidencia de la Reserva Federal de Ben Bernanke, y después lo copió Europa a través de la presidencia del Banco Central por Mario Draghi. Que actual primer ministro de Italia. Correctamente. Así es. Lo que hacían en ese momento, y pueden continuar haciendo, es parte, ya se convirtió como en una de las herramientas que utilizan, es ir al mercado a comprar instrumentos de deuda, inicialmente públicos emitidos por gobierno, y posteriormente inclusive privados,
y ahí es las famosas curvas sencillas de la economía, oferta y demanda. Si lo que haces es aumentas la demanda de forma tal que aumentan los precios de esos instrumentos que hacen que el rendimiento o la tasa de interés efectiva disminuzca. Entonces se hace muy barato pedir prestado para propiciar el consumo y la inversión. El consumo, comprar una casa, comprar un automóvil, comprar inventario, y la inversión es montar una fábrica, hacer un desarrollo inmobiliario. Eso es lo que para propiciar actividad económica. ¿Tuvo resultados? Sí, sin lugar a duda tuvo resultados. Y en este momento lo que se está haciendo en adición a estímulo monetario, que es eso, propiciando tasas de interés muy bajas que produzcan consumo e inversión, del lado fiscal lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo que está proponiendo el presidente Biden es un plan muy agresivo de gasto de gobierno. Eso le llama entonces un estímulo fiscal para que ese gasto de gobierno en infraestructura, como mencionaba Añito, y en algunas otras áreas, propicien a su vez efecto multiplicador económico. O sea que ahí están combinando ambos, fiscal y monetario. ¿Va a haber inflación? Yo creo que no, y paso a comentar por qué. Sí va a aumentar el precio de los combustibles, simplemente por la recuperación económica, que es el principal factor que mueve los precios en Panamá, pero no vamos a llegar a niveles a corto plazo de 3 dígitos, como hubo antes de la crisis del 08. Sin embargo, de haber un recalentamiento de la economía, por ejemplo, la economía más grande del mundo, Estados Unidos, el espacio de maniobra que tiene la Reserva Federal para detener la inflación es descomunal. Hoy en día las tasas de interés son casi cero. En la época más inflacionaria que ha tenido Estados Unidos, finales de los 70, inicios de los 80, levantaron las tasas de interés cuando estaba Paul Volcker a doble dígito, y algunos de ustedes lo recordarán, 15%, 16%, Sí. y actualmente eso frenó la inflación. Ahora mismo las tasas son casi 0%. Con un par de puntos de incremento frena la inflación. Yeah. O sea que realmente la capacidad de maniobra que tienen los principales bancos centrales del mundo, llámese Estados Unidos, Europa, Japón e inclusive China, para mencionar otro menos ortodoxo, digamos, tienen un espacio de maniobra enorme. Y con la aversión que hay en el mundo, sobre todo desarrollado a la inflación, yo no veo eso pasando. Doctor Chapman, a ver, vamos a hacer un poquito de docencia. Hay noticias que requieren ser analizadas de una forma lo más liviana posible para el entendimiento de nosotros, los neófitos, en el tema económico. ¿Cuál es el impacto para el país que tiene la rebaja en la calificación, por ejemplo, calificación de riesgo que hizo Fitch Ratings, por ejemplo? Y eso, si lo vemos paralelamente con el tema del impacto en el crecimiento de la deuda en nuestro país. Hagamos un análisis ahí en 4 minutos, por favor. Sencillo. Remontémonos al colegio, cuando utilizamos calificaciones a nivel de 5, que hoy en día las escuelas usan algunos de 10, otros de 100, etc. Todos los que estamos aquí, yo creo, por lo menos 4 de los 5 que estamos aquí utilizamos la escala de 5. ¿Qué nos pasaba cuando estábamos por debajo de 3? Nos iban a jalar las orejas en la casa, ¿verdad? Y íbamos a entrar en problemas. Okay. Algo aquí es lo similar. Nosotros ahora mismo, en lo equivalente de la calificación de riesgo, estamos en 3,2, en 3,1, muy cerquita de pasar del umbral de 3. En el momento que pasemos del umbral de 3, estamos en problema. ¿Y cómo se manifiesta ese problema? Nos van a incrementar los costos financieros a todos los que estamos en este Zoom, a todas las personas, las familias, las empresas, gobierno. ¿Por qué? Porque en el momento que se va deteriorando esa calificación, esa nota, entonces quienes nos prestan dineros exigen una tasa de interés superior para compensar el riesgo adicional que están tomando. Entonces, es un aldabonazo, es un campanazo durísimo que nos está diciendo, ojo, te estás acercando al 3, y si pasas por el 3, o fracasas, o rehabilitas, o no pasas de grado. Eso es lo que nos están diciendo. Y todavía estamos a tiempo de aplicarnos, reestudiar, tomar clases especiales, reforzarnos, etcétera, para ir mejorando nuestras calificaciones. ¿Y qué necesitamos para eso? Un plan, una hoja de ruta para sacarnos del nivel de endeudamiento demasiado alto que tenemos hoy en día, que nos ha duplicado el nivel de deuda, para llevarlo a los niveles que teníamos previo a la pandemia, de forma tal que podamos subir esa nota equivalente a la parte académica de 3 a 3,5, 3,8, 4,
y regresar a niveles que estábamos por encima de 4, donde estábamos casi que en el cuadro de honor. Así que, y en el momento que estamos cercanos al cuadro de honor, empezamos a recibir premios, y los premios son tasas de interés mucho más bajas que nos permiten financiar consumo e inversión privada y pública. Lo que tenemos que evitar es ser reprobados, Así es. licenciado Chapman, ¿no? Sí. Reprobados, perder Ya nos el enviaron año. una carta advirtiéndonos que nos estamos acercando a esa reprobación. Mire usted. Y rápido, un minuto, ¿qué hay que hacer rapidito? ¿Cuál es la primera medida que habría que tomar, licenciado Chapman? Para eso requerimos reforma fiscal y económica, requerimos crecimiento económico con medidas que las que comentamos Rubén y yo sobre Panamá Pacífico, pero también, por dar un ejemplo, pero del lado fiscal, debemos simplificar nuestro código tributario, nuestras reglas tributarias, y también debemos priorizar y en alguna medida hacer mucho más eficiente el gasto público que realizamos. ¿Y la austeridad, licenciado Chapman? Yo definiría la austeridad en una depresión económica como una reasignación de recursos. Yo no haría un corte radical de gastos porque eso exacerbaría o empeoraría la situación económica. Okay. Pero sí sería muy duro en cómo uso los recursos. No es que a cortísimo plazo no es que debo gastar menos, sino de que debo gastar mejor. Okay. Realmente dirigir esos recursos donde más duele. Licenciado Chapman, Felipe Chapman, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Infoanálisis. Agradecido de los aportes. Con gusto. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la ley 214, que establece lo que se denomina el uso de la placa única vehicular que se va a renovar cada 5 años. Me explico. Esta va a comenzar a regir 3 meses después de la promulgación en la Gaceta Oficial, pero esto significa que los propietarios de vehículos a motor deberán cumplir anualmente. Eso no significa que vas a pagar a los 5 años. Anualmente hay que continuar pagando pagisalvo, revisado, calcomanía, aunque la placa, ojo, tenga vigencia de 5 años. Vamos a elaborar sobre eso porque hay algún tipo de confusión. Alguna gente piensa, ah, perfecto, voy a pagar 5 años después. No, usted seguirá pagando anualmente. Milton Rubén, su opinión sobre esta nueva ley, la 214, de la placa única vehicular a renovarse cada 5 años. En todos los países que yo conozco tienen un sistema de una placa que dura 5 o más. A lo sumo hay una etiquetita que se le va pegando a la placa conforme se pasa el revisado del año. Estados Unidos aquí, así, Estados Unidos así como Costa Rica y una calcomanía. Ajá. Sí, ahora la justificación que había era que la confección de placas le daba empleo a los muchachos de Chapala y probablemente le daba negocio a los que vendían el material reflectivo y las latas, ¿no? Pero no hay ninguna justificación lógica de mantener el sistema anterior y esta es una medida razonable que conviene a todo el mundo porque no justifica ese gasto la necesidad del servicio. Sí, y era un gasto que fomentaba la corrupción, porque las filas para sacar placas eran horrorosas. Entonces, no, pero hay que decir que se mejoró, señor Murgas, se mejoró, y usted fue conmigo. Sí, y un día pero, yo hice el ensayo, invité al señor Murgas a sacar la placa. Nosotros fuimos los dos, y la verdad es que se ha agilizado en los últimos, que eso fue con la administración de Blandón, ¿no? Si mal no recuerdo, señor Murgas, ¿no? Pero sigue siendo un objeto una medida que puede generar corrupción. Sí, porque, evidentemente. En Panamá, donde hay filas, la gente sale huyendo, la gente le huye a la fila. Y aquí hemos llegado a un país que prácticamente hemos eliminado. Hay tantos supermercados en Panamá que con tantas cajas, hay un supermercado que tiene 21 cajas aquí. Y cuando tú vas ahí, todas las cajas están vacías. Entonces, eso habla bien de Panamá. Cuando hay los lugares donde tú para pagar no tienes que hacer fila. Sí, es una crueldad que tú tengas que hacer fila para pagar. Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos combatirla. Además, señor Murgas, que no hay la cultura de servir al cliente. Entonces vemos muchas reacciones en negativo. La gente va a sacar un permiso, una cosa,
y la persona que te atiende lo que menos tiene son buenos modales, o está comiéndose una fritura, en fin. O sea, hay que erradicar esa subcultura que se ha creado en el paso de los años. Señor Murga, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y de verdad que aquí nosotros, el periodismo debe hacer una investigación. ¿Por qué hay tantos supermercados en Panamá? Tantos. Sí, cuando qué? tú vas, tantos supermercados y Ok. las cajas están vacías. Pero en la pandemia, ¿no? Está hablando usted. No, hay tantos supermercados que siempre las cajas están vacías. Eso puede ser objeto de una buena investigación periodística, hermano. ¿Qué está pasando con ese fenómeno? ¿Qué hay detrás de esas cajas vacías? ¿Qué nos enseñan? Y así es. Bueno, hay supermercados que también son una delicia y yo te acompaño muy a menudo a un supermercado que no sé si tú quieres mencionarlo. Es su decisión aquí. decirla, es su decisión, señor Murga, dígalo. Sí, sí. Pero ¿Cuál es su mercado? Dígalo, dígalo. bueno, un supermercado que no gasta en publicidad. Riva Smith, hombre, dígalo. Si aquí no somos mezquinos, no seamos mezquinos. Y que es muy bueno produciendo sus propias cosas, porque las produce. Y una cosa de Riva Smith, no gasta en publicidad. Eso habla bien de él. Le voy a agregar algo, señor Murga, qué bueno que usted lo dice. Y en consecuencia, no tengo hacha que amolar que piense que quiero ser amable o agradable con Riva Smith. Mire, usted la familia no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es que el Riva Smith tiene una filosofía que para mí hablaba del servicio al cliente. Miren, yo lo he hecho en múltiples ocasiones y he visto cómo lo hacen. Usted le pregunta a uno, tiene bastantes muchachos y muchachas por ahí dando vueltas, ¿no? Para atender al cliente. Entonces usted pregunta, oiga, ¿dónde están los detergentes, por ejemplo? No es que te dicen en la fila 8, ellos te llevan, permítanme por favor, y te llevan al sitio y te muestran dónde están los productos. Ese tipo de detalles, que parecen pequeños detalles, son grandes para muchos de nosotros porque tenemos el tiempo muy comprometido. Entonces, ese tipo de reacciones realmente por parte del personal, eso es producto de una formación, eso es producto de una disciplina, eso es no producto de la conciencia, Milton, del servidor en el plano privado. No sé si me explico. Ya que estamos usando el ejemplo del Riva Smith, que no gasta en publicidad, así que no es anunciante nuestro. Somos por eso amigos, es importante. ¿verdad? Ya lo dijiste. Y para que vean que en este programa decimos las cosas como las pensamos, porque estamos hablando muy bien de una empresa que nunca va a ser anunciante nuestra, porque no anuncia, ¿bien? Pero yo lo que quiero rescatar del ejemplo de Riva Smith es que los empleados del Riva Smith tratan bien a los clientes porque ellos son y ellas son bien tratados por los gerentes y dueños de la empresa. En Riva Smith, tengo entendido, y no creo que haya cambiado, que hay un salón de belleza para las cajeras. Antes de salir a colocarse en la caja, las arreglan, las peinan a costo de la empresa. Los uniformes, los empacadores reciben sueldo, aparte de la propina que uno les pueda dar, entiendo que es así. No son niños, son mayores de cierta edad, como la ley establece. Y como tú bien dices, en algunas otras empresas donde tal vez no traten tan bien a los empleados, tú le dices, ¿dónde queda tal cosa? Y te dicen, fila 4, si acaso. Sí. Aquí, en otro, te llevan al lugar donde está el producto, y te lo muestran, etcétera. O sea, hay un esfuerzo extra, hay una conciencia de que el sueldo que ellos reciben lo paga ese cliente que está haciendo la pregunta, pero eso lo debemos trasladar al Estado. Y por eso me metí en el ejemplo de Riva Smith, porque si tú quieres un buen servicio en el Estado, tenemos que tratar bien al servidor público, pagarle bien, uniformarlo, garantizarle el transporte, uniformarlo no para estar uniformado, es para que no tengan que utilizar su ropa y gasten su ropa en un servicio público cuando tú les contribuyes con eso. El transporte que le puedas dar para que sea menos tiempo dedicado al transporte entre la casa y el trabajo y vuelta. O sea, si tratamos bien al servidor público, créeme, el servidor público tratará bien a los usuarios. Cuando nos maltratan, probablemente es porque se sienten maltratados. ¿Sabe qué, señor Milton y Rubén? Hay una realidad. Nosotros no podemos ser mezquinos, ni lo somos, ni lo vamos a hacer. Tenemos muy clara esa responsabilidad. Pero en el caso de Riva Smith, que no es anunciante nuestro, yo quiero destacar eso. Como hemos anunciado, hemos también criticado algunas acciones de algunos anunciantes de nosotros. No tenemos en ese sentido preferencia
por nada ni por nadie, porque el bien individual debe estar por encima del bien común, no puede estar en ese sentido. Yo quiero referirme a que yo veo que hay cierta mística. ¿Sabes que yo he notado, Milton? Yo soy muy observador, como lo eres tú también, y la gente acostumbramos a ser observadores. Tengo entendido que a los trabajadores le dan un precio especial también en los productos. ¿Usted sabía? Yo tengo una tarjeta que he visto del River Smith. Entonces, ese tipo de modelos para la empresa privada, y también estoy de acuerdo con ustedes, Milton ha hecho un buen aporte, es ese. Mire, yo en día, una acción de una persona puede dañar la imagen de una institución o de una empresa, aunque parezca mentira, una persona. Yo en días pasados tuve que ir al Hospital Santo Tomás por una persona muy cercana que fue ahí, y esta es una persona muy humilde. Y resulta ser que un guardia de seguridad le dijo a esta persona que no podía estar ahí, que no podían atenderla. Un guardia de seguridad. Entonces yo fui allá. Resulta ser que el guardia ya no estaba. Pero cuando fui, felizmente no estaba. Cuando fui después a la caja para que la atendieran a la persona, porque algunas veces tratan con cierto grado de desdén, hasta con desprecio a la gente dependiendo del estatus de cada uno, y lo digo sin ningún tipo de rubor, ¿ok? La dama que estaba ahí, yo veo que la persona estaba paradita ahí, pues en la ventanilla, y me asomo, y la dama en cuestión que atiende ahí estaba en el celular alegremente o conversando o chateando, como se dice, ignorando totalmente a la persona que estaba enferma, que se sentía mal. Yo lo vi con mis ojos y yo le dije, ¿quién aquí? Y llamé la atención sobre eso. Y dije, mire, una sola persona puede afectar la imagen de un hospital que realmente Santo Tomás, yo me quito el sombrero, Milton y Rubén, Sí, porque bueno, es el hospital que recibe a la gente humilde de este país. Y yo vi limpieza, yo vi acciones en positivo. Yo entré para ver cómo y realmente quedé impresionado. Pero hay que tener cuidado, y lo digo con los gerentes, administradores, etcétera, de que una sola acción puede ensuciar las buenas acciones de la mayoría. Diga, Milton. mira, en el contexto que estamos hablando, hay otra cadena de supermercados, y no voy a mencionar el nombre porque voy a hacer un comentario crítico, que han tomado la decisión en varias de sus tiendas, me ha pasado, que cuando vas a salir, el guardia en la puerta te pide ver la factura. Y entonces después que tú le presentas la factura, ni la lees, sino que como que la garrabatea, la firma, Así y te como puedes no. ir. Sé de quién estás hablando. No entiendo para qué están pidiendo la factura. Yo O sea, sí lo digo. aquí Yo ellos digo piensan nombre. que todo el que entra ahí es un ladrón. 2000, ¿me permite? Ese es lo que están transmitiendo. Mira, aquí todo el mundo es un posible ladrón, así que muéstrame la factura. Eso no contribuye en nada a evitar que le roben lo que le roban, y lo que genera es una mala vibra con los clientes. Así que la cadena de supermercados que lo está haciendo No, yo lo digo. debe saber Permita. quiénes son. 2000, Es un yo error. yo sí voy No a decir sirve quién es. de nada, y lo que están generando es mala voluntad de los Yo clientes. sí voy a decir quién es para bien. Voy a decir quién es para que no haya la menor duda. Se llama Price Smart. ¿Es correcto? No, ese es uno, ese es otro, será. Ah, no puede ser. De verdad. Es otra cadena que era panameña y fue comprada por una empresa suramericana. Mire usted, Price Smart, yo he visto cuando la factura, por favor, y el individuo ni siquiera la mira. O sea, vuelvo a hablar del desdén, del desprecio, ¿no? Él le pone con un marcador ahí, un ganchito o lo que sea. Entonces, bueno, en esta los ponen a firmar, pero... ¿Para qué molestan al usuario, al cliente con ese tipo de situaciones que son incómodas, hombre? Si la persona ya pasó los controles que tiene, porque tiene unos controles muy buenos. Yo voy a hacer un comentario. Venga, voy a hacer un comentario para felicitarnos, para que hagamos este tipo de cosas más seguido. Hay que repartir medallas, al buen servicio, a las buenas actitudes y a la puntualidad. Y felicito a Milton por no querer dañar la serie de comentarios positivos poniendo una acusación contra una empresa que lo hace mal. No, nada más estamos haciendo público, de conocimiento público, cosas que muchos de nuestros oyentes han vivido. Vamos a tener que despedirnos. Viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeo.